La perashá de esta semana, Parshat Beshalach, en donde la Torá nos cuenta la salida del pueblo judío de Egipto, la partida del mar, cómo los Yehudim se encontraron, cómo los judíos se encontraron frente al mar, y ahí Dios los hace entrar al mar, abre las aguas del mar, cruzan el mar y después se encuentran a los egipcios muertos en la orilla, y como después el pueblo judío hace el famoso cántico que lo leemos todos los días en la Tfilá, en el rezo matutino de Shaharit, como los Yehudim rezan el Az Yashir, cantan el Az Yashir, entonces cantó Moshe y el pueblo judío este cántico para Hashem, donde exclaman y agradecen a Dios por todos los milagros. Luego el cántico de Miriam, la hermana de Moshe, con las mujeres. Eso es más o menos la parte de la Torá que nos cuenta la perashá de esta semana. Como siempre, vamos a tomar un punto, vamos a analizarlo y vamos a ver el mensaje o la enseñanza que Dios nos manda a través de la sección de esta semana. Uno de los mensajes, por supuesto, cada sección tiene muchísimos mensajes, pero uno de los cuales nosotros vamos a tocar. Una de las grandes preguntas que se hacen todos, perdón, me expresé mal. Una de las grandes preguntas que podemos hacer y que realmente es llamativo, que no muchos lo preguntan, es ¿cómo llegó el pueblo judío al Yam Suf? ¿Cómo llegó el pueblo judío al mar? Si vos querés ir de Egipto hacia la tierra de Israel, no tenés que cruzar ningún mar. O sea, ya la Torá nos contó, Abraham fue a Egipto, Abraham que vivía en la tierra de Israel cuando Dios le prometió ir a la tierra de Israel y establecerse ahí, apenas llegó, si recuerdan, lo hablamos, hubo una hambruna, tuvo que bajar a Egipto, no cruzó ningún mar. Los hijos de Jacob fueron varias veces de la tierra de Israel a buscar comida a Egipto, en la época que Yosef era el virrey de Egipto y que había hambruna en todo el mundo, y el único que tenía comida era Yosef, el virrey de Egipto, entonces los hijos de Jacob fueron varias veces de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel a la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto volvieron, y así fueron 2, 3 veces, y no nos cuenta la Torá que cruzaron un mar. En absoluto. Y si miramos el mapa, es verdad que existe el Yam Suf, es verdad que existe el mar, de que es el mismo mar que llega a Eilat, por ejemplo, hoy en día en Israel, y hoy en día está armado también donde hay una, no sé cómo se dice en español, está ese cruce que hicieron creo que lo hicieron los ingleses hace más de 150 años atrás, para que crucen los barcos, ese paso del agua que tiene el canal de Suez, como se llama, que tienen ahí el canal los egipcios, pero antes de lo que los ingleses hagan ese canal, había cientos de kilómetros, si no me equivoco, más de 150 kilómetros de tierra para poder cruzar a pie de Egipto a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué los Yehudim llegaron al mar? ¿Cómo los Yehudim llegaron al mar? Y la respuesta está escrita en la sección de esta semana. En la sección de esta semana la Torá nos cuenta que ellos salieron de Egipto y empezaron a avanzar, alejarse de Egipto el primer día, el segundo día, el tercer día. De repente la perashá de esta semana nos cuenta que a partir del tercer día, dice la Torá que Hashem le dice a Moshe, decir al pueblo judío, Veyashuv, y que vuelvan para atrás, Viajanú, y que acampen Lifnei Piajerot, frente a un lugar llamado Piajerut, la boca de la libertad, y como dice Rashi, lo llamaban la boca de la libertad, porque todo el que llegaba ahí, que salía de Egipto y llegaba ahí, ya se podía considerar una persona libre, ve Migdal Benayam, entre la torre y entre el mar, y que paren ahí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué tuvieron que volver para atrás? ¿Para qué tuvieron que ir a ese lugar donde no había dónde moverse, dónde escaparse? Porque de un lado estaban esas grandes torres, como dice Rashi, Migdal eran 2 grandes colinas que habían ahí de costado, Ben Hayam, y del otro lado estaba el mar, y de frente estaba el Egipto. Entonces, ¿para qué Dios llevó al pueblo judío a ese lugar
¿Qué necesidad había de llevar al pueblo judío a ese lugar para poder producir el milagro de partir el mar? ¿Para qué hacía falta? ¿Para qué hubo falta todo eso? Entonces podemos decir, bueno, lo que necesitaba Dios era un lugar donde iba a destruir a los egipcios. Sabemos que no es real. Dios no necesitaba el mar para destruir a los egipcios. Dios no necesitaba el mar para terminar con todos los egipcios, así como les mandó 10 plagas en Egipto, así como mandó la plaga de los primogénitos, que de repente los primogénitos se morían sin ningún síntoma, sin despertarse, durmiendo, se murieron, siguieron muertos. Podía Dios haber matado a todos los egipcios estando en su casa, estando en la tierra de Egipto, sin tener que llevarlos al mar, sin tener que llevarlos a ese lugar. Entonces, ¿para qué necesidad hubo de llevar al pueblo judío a esa situación, a que vuelvan para atrás, que vuelvan a acercarse a Egipto y que después vuelvan una vez que estaban cerca de Egipto, producir el gran milagro, la gran maravilla, esta historia que quedó grabada en toda la historia del pueblo judío e inclusive en la historia de la humanidad en general, que el pueblo judío cruzó el mar en seco? ¿Para qué hacía falta esa maravilla creada? La pregunta se hace un poquito más fuerte cuando nosotros sabemos que Dios no le gusta hacer milagros. Dios no hace milagros en vano. Dios hace milagros cuando no hay otra opción, pero si hay otra opción, Dios deja que las cosas se manejen con milagros. Que Dios deja que las cosas se manejen con la naturaleza. E inclusive muchas veces cuando Dios necesita hacer un milagro, lo hace dentro de las reglas naturales también. ¿Por qué? Porque es simple primero. Primero y principal, la naturaleza también es una creación de Dios. La naturaleza también es parte de la existencia de Dios, es parte de la fuerza de demostrar si un mundo que tiene para nosotros 5.781 años y nunca dejó la naturaleza de funcionar. El sol siempre salió, la luna siempre salió, los astros siempre hicieron su función, siempre llovió, siempre paró la lluvia, siempre la tierra dio su fruto, etcétera, etcétera. Significa que hay alguien que maneja todo eso. No es casual, no puede ser que se maneja solo. Entonces, por lo tanto, la creación también es una demostración de la divinidad y de la fuerza de Dios, y por eso Dios no permite en general sacar las cosas de naturaleza. Cuando Dios hace un milagro cuando no hay otra opción, o cuando hay una explicación profunda por qué Dios hizo el milagro. Y lo que nosotros queremos buscar acá, ¿cuál es la razón que Dios necesitó llevar al pueblo judío a ese lugar, frente al mar, hacerlos cruzar el mar para hacer el gran milagro? También tenemos demostraciones de la misma Torá, en la parte de los profetas por lo menos, que Dios no hace milagros cuando puede hacer las cosas con la naturaleza. Y lo vemos en dos casos específicos. Por el primer caso, cuando Dios lo manda al profeta Samuel, a ungir al rey David. La Torá nos cuenta, el profeta nos cuenta, que el profeta Shmuel le preguntó a Dios, pero si llega a enterar el rey Shaul que yo voy a ungir a David, siendo el rey Shaul todavía rey, me va a matar. El rey Shaul estaba en un estado crítico, estaba en un estado de depresión, estaba en un estado de nerviosismo muy fuerte, estaba en un estado que a veces no se podía mantener en sí y se salía de los cabales. Y Shmuel tenía miedo, el profeta Shmuel tenía miedo de que si iba a ungir al rey David, el rey Shaul lo iba a perseguir y lo iba a matar. Si era capaz de matar a David, también era capaz de matar a Shmuel. Dios no le contesta, quédate tranquilo, no va a pasar nada, yo voy a hacer un milagro, que no sepa nadie, que no se entere nadie, que todos se conviertan en ciegos o que todos se conviertan en mudos. No le dice nada de eso. ¿Qué le dice? Le dice, no hace falta que vayas y digas que vas a ungir a David. Decí que vas a hacer una fiesta porque es Rosh Hodesh, porque es principio del mes, y que vas a hacer una fiesta para el Rosh Hodesh en la casa de Ishai, que Ishai era uno de los líderes del pueblo judío. Ishai era uno de los
líderes del Sanedrín, y por lo tanto vas a la casa de Ishai, el papá de David, a hacer una fiesta, no tenés que contarle a todo el mundo que se va a ungir a David. Vemos que claramente que Dios le dice a Shaul, no digas la verdad o no digas toda la verdad, esconde una parte de la verdad, pero hacelo en forma natural, no hace falta un milagro. También encontramos sobre la famosa historia de la Isha Shunamit, como se llama ahí en el profeta, la mujer llamada Shunamit, que era la esposa de otro profeta, que ese profeta vivió en una época muy difícil donde el rey de Israel perseguía y mataba a todos los profetas, y los profetas se tenían que esconder, no tenían lo que comer, y él fue y pidió dinero prestado y se metió en deudas muy grandes para alimentar a los profetas, y de repente el hombre murió. Y la mujer quedó sola con los hijos, viuda con chicos, y sin cómo sostenerse. Entonces fue a Elisha, al profeta Elisha, y le dijo, ¿qué hago con todas las deudas? Los deudores me quieren cobrar, yo no tengo ni para comer, y me quieren sacar a los chicos. ¿Qué le contestó Elisha? Le dijo, ¿qué tenés en tu casa? ¿Te queda algo en tu casa? Le dijo, sí, tengo una pequeña vasija con aceite. Le dijo, ok, agarrá todos los utensilios en tu casa que tengas vacíos y volcá el aceite en esos utensilios y se van a llenar todos de aceite, y si no te alcanza, pedir a todos los vecinos utensilios prestados vacíos, y ella llenó y llenó y llenó y llenó de aceite hasta que tuvo una cantidad de aceite muy grande. Y le dijo, ahora anda a vender el aceite y paga las deudas. Y lo que te sobre, vas a sobrevivir con eso vos y tu familia. Si fue un milagro tan grande, ¿para qué tenía que volcar del aceite, de la vasija de aceite en todos los recipientes? ¿Por qué directamente no hizo que se llenen todos los recipientes de aceite? Porque inclusive, aún en el milagro, aún en una situación milagrosa que Dios le hizo a esta mujer, que le llenó toda la casa y todas las vasijas que tenía y que pidió prestadas de aceite, lo hizo en forma natural, dentro de lo más natural posible. A partir de un poco de aceite que había en la casa, hizo el milagro de que ese aceite no se acabe nunca y se pueda llenar muchos recipientes de esos. Vemos claramente de estas dos historias que nos cuenta el Nabí, que nos cuenta el profeta, de que Dios no hace milagros cuando hay soluciones diferentes. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué llevar al pueblo judío para atrás, de vuelta hacia Egipto? Llevarlos a esa situación, y en esa situación que estaba el pueblo judío ahí, llevarlos frente al mar, encerrarlos, que el único lugar de escape hubiese sido el mar, para producir el gran milagro de partirse el mar. ¿Para qué? ¿Para qué hacía falta eso? ¿Se entendió la pregunta? Sí, Rab, se entendió. Perfecto. Por supuesto que acá quiere haber algo. Ahora alguien puede decir, tampoco es lógico decir que todo el milagro de partir... ¿Cómo? ¿Alguien me habló? No, Rab. Ah, perdón. Tampoco es lógico decir que todo el milagro de partir el mar fue para castigar a los egipcios, nada más. Supuestamente la partida del mar fue un milagro para el pueblo judío, no fue un milagro para destruir a los egipcios. Los egipcios, Dios, como dije antes, tenía 100 maneras de cómo destruirlos, de cómo exterminarlos, de cómo terminar con ellos, etc. Y la pregunta es, ¿qué necesidad había acá de partir el mar? ¿Qué necesidad había? Podían seguir caminando hacia Israel y llegar a Israel sin tener que cruzar ningún mar, sin tener que producirse ningún milagro, etcétera, etcétera. ¿Para qué hacía falta llevarlos para atrás, encerrarlos en ese lugar, para que en ese lugar se produzca el gran milagro de la partida del mar? Al margen de eso, al margen de esta pregunta, vamos a ver un poquito más lo que la Torá nos cuenta, donde la pregunta se hace más llamativa. El pueblo judío no cruzó el mar. El pueblo judío, perdón, el pueblo judío no es que cruzó el mar de una orilla hacia la otra. El pueblo judío cruzó el mar de una rodilla en semicírculo, en 180 grados, y volvió al mismo lugar de donde salieron.
Porque si alguno quisiera decir, bueno, el pueblo y desde la parte egipcia y llegó para el otro lado, llegó hacia la tierra, hacia la parte del mar que linda con la tierra de Israel. Entonces podría decir, bueno, era una forma de acercarse a Israel. Se puede ir por mar y se puede ir por tierra, Dios eligió ir por mar. Pero ni siquiera fue eso, porque el pueblo judío no avanzó hacia ningún lado. El pueblo judío se metió en el mar en una orilla, hizo adentro del mar un semicírculo y salió de la misma orilla, más alejada, pero salió al mismo lugar. O sea, desde el lugar llamado Pia Jirot, el lugar llamado en la Torá, la boca de la libertad, que es en el lugar donde habían llegado y donde se encontraron ahí frente al mar, en ese mismo lugar salieron del mar. ¿Cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos que es así? Está claramente traído en el Talmud. El Talmud dice y toma un versículo del rey David, que dice el rey David, Vayambru et Hashem vayamsuf, que el pueblo judío fue un pueblo tan esclavizado, un pueblo tan difícil, un pueblo tan perseguido, tan miedoso, tan temido y con falta de fe en Dios absoluta, que inclusive cuando partieron el mar y cuando cruzaron, cuando vieron el gran milagro de la partida del mar y cruzar el mar, siguieron temiendo a los egipcios. Dice la Torá cómo siguieron temiendo a los egipcios. Dice el Talmud que cuando salieron de la orilla, después de cruzar el mar, cruzarlo de vuelta en semicírculo, salieron a la orilla, dice el Talmud que los Yehudim dijeron, así como nosotros cruzamos el mar, los egipcios por ahí también cruzan el mar y ahora van a salir atrás nuestro y nos van a matar a todos. ¿Qué hizo Dios? Dice el Talmud. Le pidió al ministro del mar, al ángel, que es el encargado de los mares, y le dijo, plote tamitzrim, escupí a los egipcios se murieron en las profundidades del mar, tendrían que haber quedado en las profundidades del mar, con sus carrozas, con sus caballos, con todos sus animales que llevaron. Dios le pidió al ángel que los escupa, que escupa a todos los egipcios a la orilla, para que el pueblo judío los vea todos muertos. Y así sucedió. Y lo leemos en la perashá de esta semana, que Vayar Israel, que vio el pueblo judío, muerto a los egipcios al Yamsuf en la orilla del mar. Quiere decir, de ahí aprende el Talmud, que el mar escupió a todos los cadáveres egipcios, a todos los muertos egipcios, con sus caballos, con sus carrozas, y los escupió en la orilla para que el pueblo judío esté tranquilo. Viene uno de los grandes exégetas del Talmud, el Tosafot, y hace una pregunta. Y dice, ¿cómo puede ser que ellos iban a temer que los egipcios salgan? Si cruzaron el mar, los egipcios, ¿por qué iban a salir del otro lado si se estaban alejando de Egipto? Los egipcios eran fuertes en Egipto, fuera de Egipto no eran fuertes. Entonces, ¿por qué iban a sospechar que cruzaron el mar para el otro lado y del otro lado iban a salir los egipcios? Los egipcios se iban a escapar, ya estaban lejos de su tierra. De acá aprende el Tosafot que el pueblo judío no cruzó el mar, que el pueblo judío hizo un semicírculo y volvieron a la misma orilla. Y como volvieron a la misma orilla, seguían temiendo a los egipcios y por eso dijeron, así como nosotros salimos, van a salir los egipcios y nos van a llevar de vuelta a Egipto. Por eso hizo Dios que el mar escupa a los cadáveres egipcios sobre la orilla para que dejen de temerle. Pero vemos claramente, dice el Talmud, y de la enseñanza de Tosafot, que ni siquiera avanzaron, ni siquiera el milagro, al margen que no hacía falta llegar al mar, al margen que no hacía falta producir ese milagro del mar, ni siquiera avanzaron, volvieron al mismo lugar donde estaban, ni siquiera lo cruzaron. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo toda esta historia? ¿Para qué Dios hizo todo este milagro? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar la Torá con este tema del mar, con esta idea de cruzar el mar? Esta es la pregunta que queremos analizar hoy en el Shiur. Y vamos a ver dos respuestas. Una respuesta como siempre, o como casi siempre trato de hacer, una respuesta simple que trae el famoso sabio Barbanel, y otra respuesta hasídica que está traído en las enseñanzas del Rebbe, muy interesante, como lo vamos a ver. Pero al margen de avanzar sobre eso,
y de ir a las respuestas, quiero agregarle dos cuestiones más a esta pregunta. Primera cuestión, perdón. El Pirkei Avot, la Mishnah, la guía de nuestros padres, dice, el Pirkei Avot dice que así como hubo 10 milagros en Egipto, hubo también 10 milagros en el mar. Así como Dios, cuando sacó al pueblo judío de Egipto, lo sacó a través de las 10 famosas plagas, los 10 famosos milagros, según el Pirkei Avot, según la Mishnah, en el mar también hubo 10 milagros que Dios hizo. Simplemente no están traídos claramente en la Torá cuáles eran los 10 milagros, pero sí hay algunos que están traídos. Y hay un midrash que dice que en el mar, mientras el pueblo judío caminaba dentro del mar, a las profundidades del mar, por supuesto en la tierra, porque el mar estaba abierto, porque las aguas se pararon como dos murallas y se hizo un caminito por donde caminaban el pueblo judío. Los chicos querían comer, los chicos lloraban, los chicos se molestaban, estaban caminando y era adentro del mar. Primero el miedo que eso producía, imagínense que ustedes están llevando a sus hijos adentro de un mar donde las aguas se paran, los chicos deben asustarse, deben llorar, y se produjo un milagro, dice el Midrash, que al fondo del mar crecieron inmediatamente árboles frutales, donde los árboles frutales ya tenían frutos maduros, listos para comer, y las madres sacaban manzanas o peras o duraznos o ciruelas o cualquier fruta y se la daban a los niños. Por un lado para calmarlos y por otro lado para alimentarlos. Y la pregunta que nos hacemos, la que agregamos a la pregunta, si ya hacía falta el milagro de la partida del mar, si ya tuvo que suceder ese gran milagro que cambió todas las reglas naturales de la creación de Dios, ¿para qué hacía falta hacerle que los chicos tengan ahí frutas y verduras, más que nada, listas para comer? Y segundo cuestionamiento, en la Agadá de Pesaj, hay una parte que ustedes la deben recordar y que muchos la cantan, que es el Dayenu. Dayenu es donde decimos que si Dios nos hubiese sacado de Egipto, pero no hubiese hecho milagros, también nos hubiese alcanzado y lo hubiésemos agradecido a Dios. Y si Dios nos hubiese llevado a la tierra de Israel y no nos hubiese hecho construir el Beit Hamikdash, también alcanzaba. Y si nos hubiese hecho cruzado el mar, también alcanzaba. Mucho más y más, decimos ahí, que tenemos que agradecer a Dios, que Dios nos hizo cruzar el mar. Bejarabá. Bejarabá quiere decir, por lógica, si se abrió el mar y el pueblo judío está caminando dentro del fondo del mar, el fondo del mar debe estar con barro, debe ser húmedo, porque acaba de abrirse el mar. El fondo del mar debe estar sucio con agua, se debe estar mezclado la tierra con el agua y se formó barro. Dice el Dayenu, no, era seco, era tierra seca, seca como si fuera que estaban cruzando un parque o como si estaban cruzando una plaza que no había agua. Y nos preguntamos, ¿para qué hacía falta eso? ¿Alguien se hubiese quejado a Dios si hubiésemos salido de Egipto y nos hubiésemos mojado los pies o nos hubiésemos embarrado los pies? Hacía falta que, aparte del milagro del partir del mar, que no lo entendemos por qué, hacía falta que al margen de eso haya árboles frutales y la tierra esté seco. Segundo, en Dayenu nosotros agradecemos a Dios a cosas grandiosas, a la salida de Egipto, a la partida del mar, al Beit Hamikdash, a la tierra de Israel, a la entrega de la Torá. ¿Qué lugar tiene agradecerle también a Dios que era seco, que no estaba mojado el piso? No es comparable el agradecimiento del Beit Hamikdash, el agradecimiento de la tierra de Israel, el agradecimiento de la entrega de la Torá, el agradecimiento de la salida de Egipto, el agradecimiento del maná, el agradecimiento de la carne que nos dio en el desierto durante 40 años,
con también agradecerle el hecho de que cuando cruzamos el mar no nos mojamos los pies y estaba seco. Parecería que no está comparado los agradecimientos que decimos ahí con una... Es como que alguien diga que el 1 de enero, o el mes de enero, no sé si fue el mes de enero del año 45, los judíos que salieron de Auschwitz y que fueron liberados, y un momentito, pero la tierra está con barro, hay nieve. Imagínense que en Polonia, en enero, debe hacer un frío bárbaro y seguramente Auschwitz estaba lleno de nieve. Y ellos se quejen, nos liberaron, pero nos sacaron con la nieve. ¿Te liberaron? Te liberaron de Auschwitz, no pensás en eso, salís corriendo dentro de la nieve y seguís caminando. Acá es lo mismo, salieron después de 210 años de esclavitud, una esclavitud forzada, una esclavitud con muchos dolor y con muchos sufrimientos, donde mataban a los niños, donde mataban a las mujeres, donde dañaban a cada familia y familia que podían, y ahora salen en libertad y es importante si el piso del mar estaba seco, estaba mojado. Estas son las cuestiones que queremos ver y a entender. ¿En cuál es lo más importante, como siempre digo, cuando hacemos estas preguntas? No es el cuestionamiento de por sí, sino lo más importante es, la Torá es orá, la Torá es enseñanza, enseñanza eternamente, enseñanza para mí hoy en día, enseñanza para ustedes hoy en día. ¿Cuál es el mensaje de esto para mí hoy en día? Que Dios es grande, que Dios es milagroso. No hace falta esta historia para saber que Dios es grande y Dios es milagroso. Que Dios es todopoderoso, no hace falta esta historia. Acá debe haber un mensaje escondido mucho más profundo, mucho más grande, una explicación más lógica del porqué de esta situación. Mucho más, como empecé al principio, que no hacía falta cruzar el mar, que ni siquiera cruzaron el mar. ¿Se entendió la pregunta? Todas las preguntas. Sí, Rab, se entendieron. Perfecto. Vamos a ir primero a una respuesta que trae el Abarbanel, como dije. El Abarbanel, si ustedes saben, vivió en la época de España, de la Inquisición española. Él también fue expulsado. Después fue a Portugal y también fue expulsado de Portugal. Y aparte de ser un gran sabio de la Torá, él era un gran político. Era un hombre que fue ministro del Tesoro de 4 reinados, de España, de Portugal y después en otros países también. Y por supuesto pega la respuesta que él da a esta pregunta en general a una persona que no solo es un gran sabio de la Torá, sino que también es un gran político. Y Abarbanel dice una cosa muy interesante. La Abarbanel dice, el objetivo era entrar a Israel. El objetivo no era solo salir de Egipto. Como Dios le dice a Moshe, claramente, el pueblo judío va a salir de Egipto, va a recibir la Torá en el monte de Sinai y luego van a ir a la tierra de Israel. La llegada a la tierra de Israel, como todos sabemos, se atrasó después 40 años por la historia de los espías. Pero la verdad, en principio, la idea era que a partir de recibir la Torá, se encaminan directo hacia la tierra de Israel y entran inmediatamente. Por lo tanto, no era lo tan importante la salida de Egipto, dice la Abarbanel, como la entrada a Israel. Para poder entrar a Israel, había que sacar de la tierra de Israel a 7 naciones, al Emorita, al Kenanita, al Jivita, al Yebusita, etcétera, etcétera. Todas las naciones que vivían ahí. Era importante que esas naciones que estén en Israel teman al pueblo judío. Por lo tanto, a pesar que Dios había hecho 10 milagros en la tierra de Egipto, pero como todos sabemos, la tierra de Egipto era como, para compararlo, era como Rusia en la época comunista. ¿Quién sabía lo que pasaba dentro de Rusia? Rusia escondía la verdad. ¿Quién sabe hoy en día, si lo queremos llevar a una cosa actual,
¿Quién sabe realmente qué pasó con esta enfermedad, con este virus que estamos sufriendo todos, con el COVID en China? ¿Quién sabe realmente cuántos muertos hubo en China? Si todavía sigue, si paró, si no paró. ¿Por qué sospechamos de todo de China? Porque China es un país cerrado, es un país con censura, es un país que oculta la verdad. Nadie puede salir de China tan fácil. De Egipto sucedía lo mismo. Egipto era un país cerrado. Dice el Talmud, nunca pudo escaparse un sirviente de un esclavo de Egipto, nunca se pudo escapar en más de 200 años. Por lo tanto, lo que sucedía dentro de Egipto no se enteraba nadie. Y por esa razón, las 10 plagas y las 10 maravillas que Dios hizo en Egipto, no se enteró nadie. Por eso Dios buscó un lugar público y hacer un hecho histórico en un lugar público como es el desierto, el mar, que no le pertenecía a nadie, donde todo el mundo podía verlo, donde todo el mundo podía escuchar de ese milagro, sin tener que depender de la censura de nadie. Y de esa manera, las demás naciones temían al pueblo judío porque escuchaban que Dios estaba con ellos e inclusive si tuvo que partir el mar, lo partió para ellos. Y ese era el objetivo. Por eso Dios los llevó a esa situación, por eso Dios los llevó a que los egipcios lo persigan y se parta el mar para que se enteren todas las naciones del mundo. Y el interés de Dios en que se enteren las naciones del mundo no era solo el reconocer a Dios, sino principalmente que teman del pueblo judío, que se asusten de este pueblo que salió de Egipto, que digan, ojo, este pueblo no es un pueblo de esclavos, es un pueblo que tiene un Dios que hace cualquier cosa por ellos y vienen a conquistar la tierra de Israel. ¿Cómo sabemos que la Abarbanel tiene razón? Dos pruebas claras. Primero, en la Shirá, en el cántico que leemos todos los días, decimos claramente, Hasni Balu Alufei Edom. Entonces se asustaron los reyes de la tierra de Edom, Yosheba Emorí, se asustaron los emoritas, Gil Hajaz, les agarró un temor, les agarró un temblor a todas las naciones del mundo. Lo decimos claramente. El pueblo judío cuando vio a los egipcios muertos en la orilla del mar y se puso a cantar, cantó todo lo que sentía el mundo en ese momento. Pero no solo eso, sino 40 años después, cuando el pueblo ya está al pie de la tierra de Israel y tienen que entrar a conquistar. Y Josué manda, Moshe Rabbeinu ya murió, el líder del pueblo judío es Josué. Josué manda 2 espías a la tierra de Jericó. Entran secretamente a la tierra de Jericó para espiarla y caen en la casa de una mujer de la mujer Rahab. Y ella los esconde, los trata bien. Y cuando vienen los enemigos y golpean y dicen, vimos 2 personas que entraron acá y Jericó, ¿lo están en tu casa? Dijo, no, salieron para allá, córranlo, vayan a buscarlos. Y cuando los espías le preguntan, ¿te estás jugando? Si te agarran, te matan. Dijo, yo sé que ustedes van a conquistar Jericó, porque escuchamos lo que Dios hizo con los egipcios en el mar. 40 años después, Rahab dice, escuchamos lo que Dios hizo con los egipcios en el mar como si fuera que sucedió ayer. Y ya habían pasado 40 años. Esa es la explicación que dice el Abarbanel. El Abarbanel dice, la idea caerá que Rahab, que todo Jericó, que todos los emoritas, que todos los kenanitas tiemblen del pueblo judío. Asusten del pueblo judío porque se den cuenta que Dios está con ellos y que los maneja y que todo lo que necesitan es la mano de Dios para triunfar. Esa es una explicación la más simple que dice, como dije recién, el Abarbanel. No contesta todavía por qué necesidad había que el mar tenga frutos, por qué necesidad había de producir, que se parta el mar, porque si Dios quería producir un milagro y que escuchen todas las naciones del mundo, no hacía falta que sea el mar partido, podía haber hecho cualquier otra cosa en el desierto y exterminar en el desierto a los egipcios de cualquier otra manera,
que se entere todo el mundo también. Pero es una explicación. La segunda que vamos a ver es una idea profunda, es una idea conceptual básica del Hasidut, de la idea hasídica, de las enseñanzas hasídicas, que deja un mensaje muy, muy importante a la manera que yo lo veo. Para poder entender este mensaje, voy a contar algo que muchos por ahí deben saber ya, que trae el Talmud. En la época desde la destrucción del Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash, después que los romanos conquistaron Israel y destruyeron el Beit HaMikdash, hubo un meret. Un meret quiere decir hubo una sublevación, que se llamó famoso la sublevación de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un gran general del pueblo judío que hizo una sublevación muy fuerte, pero al final los romanos ganaron y destruyeron, y después de esa sublevación fue momentos muy, muy difíciles en la tierra de Israel, donde se produjo el asesinato de los 10 grandes sabios de la época, que es conocido en la Torá como Azarar, Ugei Malhut, los 10 muertos por el reinado, donde hicieron decretos, prohibiciones de estudiar Torá, prohibiciones de cumplir Shabbat, prohibiciones de hacer el Brit Milá. Momentos muy, muy difíciles vivió el pueblo judío después de esta sublevación de Bar Kokhba. Rabbi Akiva, uno de los grandes líderes de la generación, grandes líderes espirituales, nos cuenta el Talmud que él seguía enseñando Torá públicamente, a pesar de la prohibición. Un día cayó a su yeshiva, donde él enseñaba Torá, un judío comerciante llamado Papus, el hijo de Yehuda, Papus ben Yehuda. Este Papus vio a Rabbi Akiva enseñando Torá y le dijo: Rabbi Akiva, ¿te querés suicidar? Sos un tipo famoso, sos un tipo buscado. Te van a agarrar y te van a matar. Y te van a matar de una forma fea, de una forma como ellos matan. Ellos no mataban de un tiro. Ellos mataban haciendo sufrir. Rabbi Akiva le dijo: me haces acordar a un ejemplo de los zorros. Y le contó el famoso ejemplo de los zorros que todos deben conocer, que un zorro una vez se acercó a la orilla del mar y vio a los peces corriendo y les preguntó a los peces por qué corren, y le dijo: corremos por las redes de los hombres. Entonces el zorro les dijo: tengo una idea, vengan a mi cueva. En mi cueva nadie la conoce, es una cueva oculta en una montaña, nadie los va a perseguir, nadie los va a querer comer, van a vivir ahí en paz y tranquilos. Los peces le contestaron: vos sos el Piquea Shebahayot, vos sos el animal más inteligente que dicen, sos un tonto. Si en el agua, que el agua es la fuente de nuestra vida, tenemos que correr, fuera del agua vamos a vivir, fuera del agua nos morimos sin que nadie nos busque. De la misma manera, le dice el Rabbi Akiva Papus ben Yehuda, ¿me estás pidiendo que deje la Torá? La Torá para mí es como el agua. La Torá es mi aire. La Torá es vital para mí. Me decís, dejá pues con la Torá te van a matar. Sin la Torá me voy a morir solo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Cuenta el Talmud que pasaron unos días y a Rabbi Akiva lo agarraron y lo llevaron a prisión. ¿Y a quién ve en prisión? En prisión lo ve a Papus ben Yehuda. Y el Talmud finaliza: Ashreja Rabbi Akiva, dichoso Rabbi Akiva, que te llevaron prisionero y te mataron por las palabras de la Torá, por el estudio de la Torá, y no como Papus ben Yehuda, que lo agarraron por temas banales, por no Torá, sino temas comerciales o temas de otra cosa. Pero la pregunta que hacemos en esta historia es: si Rabbi Akiva le quiso decir a Papus ben Yehuda que la Torá para él era como el aire, que la Torá para él era como el agua, ¿para qué tanta historia del zorro, de los peces, de que si están en el agua, que salen del agua? ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué diferencia? ¿Para qué todo un ejemplo tan profundo y tan importante parece ser para decir una cosa tan simple? Rabbi Akiva le podía haber dicho a Papus Ben Yehuda simple, escucha Papus, para vos los business es tu vida, para vos la plata es lo que más te importa, a mí lo que más me importa es la Torah, y si me sacás la Torah, me sacás el aire, me sacás el oxígeno, me sacás el agua y me muero. Entonces no puedo dejar la Torah. Lo hubiese dicho así, no hace falta traer todo ese ejemplo del zorro con los peces para explicar ese punto. El mensaje acá es más profundo que eso. El mensaje acá es, ¿qué diferencia hay entre los animales acuáticos y las personas? Perdón, me expresé mal. ¿Qué diferencia hay entre los seres acuáticos y los seres de la tierra? Se dice que todo lo que hay en la tierra hay en el mar. En el mar hay vegetales, en el mar hay minerales, en el mar hay animales, y en la tierra hay minerales, en la tierra hay vegetales, en la tierra hay animales. ¿Qué diferencia hay en todos esos seres que existen en el mar con todos esos seres que existen en la tierra, fuera del mar? La diferencia básica es que los seres del mar no tienen un ego personal. Los seres del mar todos saben y todos aceptan y todos reconocen la dependencia del agua que ellos tienen. Los seres de la tierra, en cambio, se creen seres independientes. El mundo fuera de la tierra saca a relucir el ego personal de cada uno, la independencia de cada uno. Cada uno cree que yo tengo poder porque tengo sabiduría, que tengo poder porque tengo dinero, que tengo poder porque soy político, que tengo poder por tal cosa o lo que sea, y todo lo logro con mi inteligencia, con mi capacidad, con mi esfuerzo, con mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero nadie entiende la unión y la dependencia que todos tenemos de Dios absoluta. Nadie entiende que todo lo que sucede en el mundo es porque Dios así lo quiere. Y si vos tenés algo, sea sabiduría, sea poder económico, sea poder político, sea cualquier cosa, virtud que vos tenés, viene de Dios, no por tu esfuerzo, no por tu capacidad, no por tu trabajo. Es muy difícil fuera del agua sentir eso. Los seres del agua tienen la virtud de que desde el animal más grande, desde el ser más grande del agua, hasta el ser más pequeño del agua, siente lo mismo. Y lo que Rabbi Akiva le está queriendo decir con este ejemplo a Papus Ben Yehuda es, escucha Papus, las personas tienen dos sentimientos. Existe un sentimiento que viene por la parte física. Existe un sentimiento que viene por nuestro alma animal, como estudiamos en el Tania, que tenemos un alma animal. Viene ese alma animal y esa parte física nuestra y nos da una conciencia de independencia, de hacer lo que te gusta, la vida es corta, disfrutar, hacer lo que querés, pásala bien, cada momento es importante de vivirlo con energía, vivirlo con fuerza, vivirlo con placeres, etcétera, etcétera. Pero también todos nosotros tenemos otra conciencia, que es la conciencia del alma espiritual. Que el alma espiritual sabe y es consciente que la dependencia nuestra es absoluta de Dios. En otras palabras, todos nosotros tenemos dos conciencias. Una conciencia de la tierra, que parece que somos independientes, y otra conciencia del mar, donde vemos que somos dependientes absolutos de eso. Y Rabbi Akiva le está diciendo a Papus Ben Yehuda, la conciencia de la tierra que tenés vos, también la tengo yo, pero es externa. En mí existe la conciencia que yo revelé, la conciencia que yo trabajé, es la dependencia absoluta que sin el agua, sin el oxígeno, sin la Torá, no puedo vivir. Y eso es el mensaje de la partida del mar. El pueblo judío sale de Egipto y en el salir de Egipto hubo dos pasos.
salir de Egipto físicamente, cruzar los límites egipcios y después terminar con la historia egipcia en el mar. Porque la salida de Egipto comienza el 15 de Nisan, cuando salimos físicamente de las puertas egipcias. Pero termina el último día de Pesaj, cuando se hundieron los egipcios en el mar. Y el mensaje al Yehudí es la salida de Egipto al principio, que salimos físicamente, nos sacó físicamente esa conciencia de que Dios puede, de que Dios maneja, de que Dios es fuerte y que si Dios quiso nos sacó. Pero nosotros teníamos que ir a recibir la Torá. Y cuando íbamos a recibir la Torá, ¿con qué sentimientos? De que todo está en contra nuestra. El mundo no cree en Dios. El faraón no cree en Dios. Egipto no cree en Dios. Mi cuerpo no cree en Dios. Yo no tengo esa capacidad de darme cuenta de que soy dependiente absoluto de Dios. De vuelta, no nos olvidemos, el pueblo judío, a pesar que tenía Torá y a pesar que sabían las mitzvot, pero después de tantos años de esclavitud en Egipto, lo que ellos veían era la parte física. Somos esclavos, somos dominados, nadie cree en Dios, muchos de ellos eran idólatras y había que sacarlos de esa situación. Porque en ese estado, en esa dependencia del egoísmo, del humano, del egoísmo de los seres que están en la tierra seca, no hubiesen podido recibir la Torá. ¿Qué hizo Dios? Les hizo cruzar el mar, les hizo ver la otra conciencia, la conciencia de así como un pez siente la unión al agua, siente la vitalidad de él, depende absolutamente del creador del agua. De la misma manera, existe otra conciencia más interna, el alma espiritual, que sirve y se acapara quita ese ego, esa dependencia de yo, esa dependencia, ese mío, ese yo, y te lleva a la dependencia absoluta de Dios, a la dependencia absoluta de saber que Dios existe. Y la verdad es que afirmo que inclusive, cualquier ser humano de la tierra que grite y diga, Dios no existe, yo soy solo, yo soy mi propio Dios, o yo tengo mis dioses, no el Dios de Israel, no el Dios de real. Eso es en la parte externa, porque el mundo te oculta, porque la parte revelada del mundo, que es lo que está fuera del mar, te hace sentir ese ocultamiento. Pero adentro, muy adentro, y en algunos más adentro, y en algunos más oculto, y en algunos menos oculto, existe la conciencia también del Yehudí y del ser creado en general, que todos dependemos de Dios. Y por esa razón Dios los llevó al mar y les reveló, les abrió el mar, les reveló las profundidades del mar y les mostró la otra dependencia, la dependencia absoluta de Dios. La dependencia absoluta de Dios. Y por esa razón también Dios hizo el milagro de que los chicos lloraban y crecieron frutos y agarraban frutos ya maduros y les entregaban a sus hijos para demostrarle que cuando Dios quiere algo, cuando el pueblo judío necesita algo, no hay nada, no existe nada, ni natural ni sobrenatural, que pueda impedir que se cumpla el deseo y la voluntad cuando Dios quiere que así sea. Y por esa razón también los hizo cruzar en seco, porque si hubiese estado húmedo, humedad significa agua y tierra juntas. Entonces el pueblo judío hubiese dicho, como decimos en la Haggadá, Dayenu, agradecemos a Dios. Si nos hubieses abierto el mar y nos hubieses abierto la cabeza y darnos cuenta, la conciencia de que una conciencia más profunda de que somos dependientes de Dios. Todavía está aún más y más que debemos agradecer. Que cuando cruzamos el mar, la tierra estaba seca, o sea, el agua
Toda la dependencia absoluta de Dios se absorbió en esa parte seca de la tierra. Todo eso que oculta la divinidad, todo eso que los seres que son de la tierra, que como dijimos, y la dependencia cuando cruzaron el mar, conciencia que Dios se las reveló en el intelecto nada más, sino se los reveló también en el sentimiento, que lo puedan sentir que es así, que lo puedan ver. Y por eso dicen los sabios, una sirvienta, una mujer y sirvienta como ejemplo a alguien que no es culto, a alguien que es bajo espiritualmente hablando, vio una sirvienta en el mar, lo que no pudo llegar a ver el más grande de los profetas de Israel, porque en ese momento es cuando el pueblo judío pudo ver la dependencia absoluta del humano directamente de Dios. Pudieron ver, como le dijo Rabbi Akiva a Papus, como el pez siente y sabe conscientemente que si sale del agua se muere. En ese momento sintieron y vieron reveladamente y lo sintieron, porque la tierra estaba seca al fondo del mar, lo sintió cada judío, que si se aleja de Dios, que si se aleja de la Torah, que si se aleja de las mitzvot, le quitan el oxígeno, pierde el oxígeno. Y este es el mensaje de por qué Dios hizo la partida del mar. Bien, hasta acá el shiur de hoy. Espero que lo hayan entendido y les haya gustado. Gracias a todos por participar.